Muy bien. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias por invitarnos, gracias por recibirnos. Es un gozo para nosotros estar acá con ustedes. Mis hijos disfrutan enormemente venir acá porque son las canciones que ellos escuchan en casa y es como la están cantando en la iglesia y les encanta, y a mí también. Así que muchas gracias por invitarnos. Qué lindo que está el nuevo púlpito. Está precioso. Bueno, para mí es nuevo, que vine el año pasado. Es nuevo. Está precioso. Y cuando le dije qué hermoso púlpito al pastor, él me dice, bien reformado. A ver, ustedes que son reformados. Catecismo Menor de Westminster. Pregunta número 1. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Dar gloria a y disfrutar, estar con Él para siempre. Amén. Bien, muy bien, pasaron la prueba. Pueden mantener el nombre en el cartel. Y esto es lo que vamos a hablar hoy, acerca de la eternidad. Nuestro propósito, el fin de nuestra existencia, es dar gloria a Dios y disfrutar estar con Él para siempre. Ahora, ¿qué es para siempre? Para nosotros, ese para siempre es una eternidad hacia adelante. Sin embargo, para Dios es algo completamente diferente. Para Dios la eternidad es algo que... Muchas gracias. Para Dios la eternidad es algo que nunca, escuche bien, nunca ha comenzado. ¿Han visto la representación? A veces he visto videos donde ponen una cuerda larga y dicen, esto es la eternidad, y tiran de la cuerda, que en la punta de la cuerda tiene un pedacito de cinta así rojo y dice, esta es nuestra vida, 80 años, 100 años, y después empiezan a tirar de la cuerda y dice, comparado con la eternidad, y tiran de la cuerda y tiran de la cuerda y dicen que la cuerda llega hasta el infinito. Eso es eternidad hacia adelante. Eso no es la eternidad de Dios. Y hablando sobre los atributos de Dios que vamos a ver en esta mañana, queremos entender de qué se trata este atributo de su eternidad. Entonces no es mucho tiempo, no es tiempo más tiempo más tiempo, no es una cantidad infinita de tiempo, no. Es algo totalmente diferente. Bueno, pero pastor, ¿a mí qué me importa la eternidad? Yo vine porque me trajeron. Yo no me interesa mucho la eternidad. Es más, no le dije a nadie, pero yo creo que una vez que nos morimos, ya está, se terminó. No hay más. La aniquilación. Es como ir en un lugar y de golpe se apagó la luz y no hay más nada. Bueno, eso es un pensamiento muy común. Muy común. En el día con este auge que estamos viviendo del humanismo, es muy común pensar de esta manera. Pero si vos crees en la eternidad o no crees en la eternidad, adivina, no importa. Que yo crea en algo o no crea en algo, no hace que ese algo sea real. Y si no, hace la prueba. Deja de creer en la gravedad y tírate de un 5.º piso. Vas a ver que la realidad es más fuerte que lo que yo elijo o no elijo creer. Y la eternidad del alma es algo que es difícil de objetar, es difícil de negar. Es más, la eternidad del alma supuestamente fue demostrada en el año 1907. En ese año, el periódico New York Times publicó lo que un médico hizo en secreto, obviamente. La Sociedad de Medicina no lo sabía.
Y de hecho, ese mismo experimento no se ha podido replicar, no se ha hecho más. Este médico, no me acuerdo su nombre, ahí está, Duncan McDougall, estoy haciendo alarde porque ahora veo sin anteojos. Me operé de los ojos el jueves. Estuve cieguito el jueves, cieguito el viernes y hoy estoy viendo en HD. Tengo todo ahí. Él hizo la prueba teniendo varios pacientes, entre 4 y 6 pacientes terminales. Lo único que compartían en común era que era inevitable su muerte y los pesó al momento de morir. La conclusión de ese estudio es que el peso del alma era de 21 gramos. Publicó esto en ese diario tan afamado y le llovieron críticas de todos lados. Pero él dijo, aclarando, de que tenía un sincero interés por conocer esto. Si el alma era real, entonces podía ser medida. Hizo este experimento con animales y adivinen, no hubo cambios en el peso de los animales cuando mueren, solamente en el ser humano, 21 gramos. No es el aire que estaba en los pulmones, es algo más que no podían explicar, pero ahí estaba. Y él se animó a publicarlo. De hecho, sus detractores y sus defensores jamás se atrevieron a explorar esta tesis. La abandonaron ahí. Y quedó en el imaginario colectivo como si fuese una conciencia de todos de que el alma pesa 21 gramos. No se ha demostrado porque no se hizo todos los pasos que hay que hacer. Pero quedó esto y nadie lo quiere investigar. En nuestro pasaje, en Isaías capítulo 57, encontramos aquel que le pertenece esa alma eterna que habita en tu ser. En Isaías capítulo 57 vemos a Dios enfrentando a un Israel con un corazón duro. Enfrentando su rebeldía, enfrentando su idolatría. Y de hecho le asegura que su paciencia hacia ellos tiene un límite. Su paciencia hacia ellos tiene un punto donde no va a continuar. En el verso 16, él aclara, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Dios estaba enojado con este pueblo que había abandonado los caminos del Señor. Y todo el pasaje es una condenación a la idolatría de Israel y su juicio que es inminente. En medio de ese panorama de condena inminente, se enciende una luz de esperanza en el verso 15. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dice en el verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Los que se arrepientan, estaba diciendo el Señor, podían tener esperanza en Jehová. El arrepentimiento en el judaísmo es algo sumamente importante. De hecho, tienen una palabra para personificar este arrepentimiento y es la palabra ketubar. Cuando un judío hace ketubar, se está arrepintiendo de sus caminos y volviéndose al Señor con todo su ser. No es una cuestión de apariencia, es una cuestión del corazón. Y ellos entendieron que Dios les estaba pidiendo que hagan ketubar.
Y cada uno de nosotros debemos rendirnos a Dios al reconocer estas tres grandes verdades que vemos en el pasaje. La primer gran verdad que nos hace rendirnos ante Dios en esta mañana es su eterna existencia. Su eterna existencia. Miren la primera parte del versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime. Vamos a ver su poder, su preexistencia y su pureza en esta primer parte del pasaje. Porque así dijo el alto y sublime. Es llamativo. Estas palabras, alto y sublime, en hebreo son dos verbos. A primera vista parecen adjetivos. Tal vez, como le pusimos el artículo definido, el alto, parecieran que son adjetivos. Perdón, sustantivos. Sin embargo, son verbos. Así dijo el alto. Esa palabra alto es la palabra Elión. El que está en lo más alto. El alto. El que está en lo más alto. Y está constantemente en lo más alto. Por eso es un verbo. Él está en lo más alto. Nunca deja de estar en lo más alto. Elión. El alto. Y sublime. Esa palabra sublime es la palabra nisá. El que es exaltado. Así dijo, el que está en lo alto y nunca deja de estarlo. Y el que es exaltado y nunca deja de serlo. El énfasis está claro. Él no fue ni será, sino que Él es constantemente, ininterrumpidamente, el alto y sublime. No hay nadie como Él. Independientemente de cualquier cosa, Él sigue siendo el alto y sublime. Es más, cuando dice el alto y sublime, indica singularidad. No hay otro como Él. No es que es un alto y sublime entre muchos altos y sublimes. No, Él es el alto y sublime. Y no hay nadie como Él. Él es alto y más alto que cualquier cosa, independientemente de su criatura. Él es alto, Él es sublime, Él es exaltado, independientemente de si vos o yo o cualquiera de la raza humana a lo largo de todo el tiempo lo ha exaltado o no. Su dignidad está garantizada por su eternidad. Él es el único, incomparable, alto y sublime. Y lo es en sí mismo. Y lo es por toda la eternidad. Vemos su poder. También vemos su preexistencia en este versículo. Dice, el que habita en la eternidad. Es llamativo. El que habita en la eternidad. Las Escrituras están llenas de estas figuras que son imposibles de imaginar. ¿Recuerdan en el Nuevo Testamento? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cómo? Si es invisible, ¿cómo tiene imagen? Bueno, Jesucristo es. Pero es imposible, no para Dios. Y aquí tenemos otra aparente contradicción. Él habita en la eternidad. Es una contradicción porque la eternidad es un lugar que no se puede habitar. La palabra que se traduce eternidad, hay 16 palabras en hebreo para traducir eternidad. Algunas tienen que ver con eternidad hacia adelante, otras tienen que ver con mucho tiempo. Pero cuando se refiere a Dios, bueno, en griego hay solamente 2 palabras para eternidad. Cuando se refiere a Dios, tenemos que entender algunas cosas primero. Por un lado, tenemos que entender el concepto de trascendencia
y el concepto de inmanencia. Acá tenemos una pequeña ayuda. Todo lo que es inmanente es Dios en el tiempo, lo que podemos conocer de Dios. Él es bueno, Él es fiel, Él es misericordioso. Lo que conocemos como los atributos comunicables de Dios. Lo conocemos en su inmanencia, en su relación con nosotros. Y dentro de esa inmanencia, ese arco que ven ahí, es todo lo que engloba el tiempo. Ustedes saben de que el tiempo y el espacio son dos unidades indivisibles. No puede existir una sin la otra. Tiempo-espacio es la fórmula para calcular cualquier otra cosa que tenga que ver con el tiempo o con el espacio, pero no se pueden dividir. Cada vez que calculas tiempo, debes calcular el espacio. Están unidas indivisiblemente. Y aquí tenemos dentro del tiempo, dentro del espacio, la inmanencia de Dios, pero fuera del tiempo, fuera del espacio, tenemos su trascendencia. Y cuando hablamos de la trascendencia de Dios, hablamos de que Él es santo, Él es todopoderoso, Él es, bueno, lo van a ver, la simplicidad de Dios. Él es simple, que no es sinónimo de sencillo, sino de indivisible. Él es eterno. Y todo eso está fuera del tiempo. Todo eso tiene que ver con quien Dios es en su esencia. Atributos incomunicables de Dios. Y Él dice que habita en la eternidad. Si la eternidad es un lugar sin tiempo, y de hecho eso es la eternidad de Dios, un lugar donde no hay tiempo, por ende, por regla específica general de la física, si no hay tiempo, ¿qué es lo que no hay? Espacio. Si no hay tiempo, no hay espacio. Y si hay espacio, inevitablemente tiene que haber tiempo. Esa unidad, tiempo-espacio, es indivisible. ¿Y cómo puede alguien habitar un lugar sin espacio, un lugar sin tiempo? Es imposible. La eternidad es imposible habitarla. Hay una cita de William Gruden. Él dijo, Dios no tiene principio, fin o sucesión de momentos en su propio ser. Y Él observa el tiempo de forma igualmente vívida. No obstante, Dios ve los eventos en el tiempo y actúa en el tiempo. Dios habita en la eternidad. Él no está gobernado por el tiempo, sino que Él es quien gobierna el tiempo. Y para Dios, pasado, presente y futuro son un completo ahora. La próxima diapositiva. Tanto la creación de nuestro universo como el juicio de los pecadores, el cielo nuevo y tierra nueva, todo desde la perspectiva eterna de Dios, fuera del tiempo, es un completo ya. Por eso no hay sorpresas para Dios. Por eso no hay asombro para Dios. Él conoce todas las cosas como un completo ya. En una sola vista Él puede ver desde el comienzo de la humanidad, puede ver a su Hijo siendo sacrificado, puede ver a nosotros recibiéndole como nuestro Salvador, puede ver el último día de nuestra vida en esta tierra. Y todo es un completo ya delante de su eternidad. Él es un Dios eterno. Él ve todo como un ya, porque Él no está limitado por el tiempo. Pero ¿cómo es posible que Él habite en la eternidad? Bueno, hay algunos requisitos
para que esto pueda ser posible. Veamos si Dios los cumple, los reúne. La característica innegociable para que alguien pueda habitar un lugar sin espacio es no tener un cuerpo. Dicho de otra manera, ser inmaterial. O como nosotros le decimos, ser espiritual. ¿Dios reúne ese requisito innegociable? Sí. En Juan capítulo 4, versículo 24, leemos, Dios es espíritu. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Es un ser inmaterial. Y en el lugar de la eternidad, donde no hay tiempo ni materia, solamente un ser espiritual puede habitar. Y Dios reúne ese requisito innegociable para habitar en la eternidad. El segundo requisito, lo van a ver más adelante en esta serie de mensajes, es una unidad indivisible, su simplicidad. Existe en sí mismo de manera poderosamente perfecta, indivisible e inalterable. La alteración sucede en el tiempo. Cuando mi esposa me conoció, yo era fuerte, atlético, tenía músculos de gimnasio, rulos. Y el tiempo hizo lo suyo. Mejoré. No sé por qué se ríen. No, la ley de la termodinámica aplica a nosotros. Todo pasa de un estado de orden y complejidad a un estado de desorden y corrupción. Y va a llegar un momento que nuestro cuerpo va a dejar de funcionar. Sin embargo, hay algo eterno dentro nuestro, dentro tuyo, que va a vivir por siempre. Algo eterno, tu espíritu. Y tu espíritu puede habitar con el Señor. Él habita en la eternidad. El inmutable, gran yo soy. No es yo fue o yo seré, yo soy. Independientemente del tiempo, por encima de Él, gobernándolo, habiéndolo creado. Él es el gran yo soy. Y Jesucristo afirmó esta verdad. Diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. En Juan 15, Él es la vid verdadera, yo soy la vid verdadera. Jesucristo es el gran yo soy. El eterno Dios que habita en la eternidad. Y continúa el versículo diciendo, y cuyo nombre es el Santo. Vemos su pureza. Vimos su poder, su preexistencia y ahora su pureza. Y cuyo nombre es el Santo. Esto sí es un adjetivo. Su nombre es el Santo. El puro. De hecho, en Isaías capítulo 6 vemos a los ángeles que anuncian constantemente su santidad. Dice Isaías capítulo 6, versículos 2 en adelante, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y eso no sucedió una sola vez, sino que constantemente estos seres celestiales están allí recordándole su nombre, Santo, Santo, Santo. ¿No me creen? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban
día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Constantemente su pureza, exaltada desde su trono, Santo, Santo, Santo. Es imposible para nosotros llegar a comprender su eterna existencia. El cerebro humano utiliza para su funcionamiento una cierta cantidad de energía. Si los medimos en voltios, serían 24 voltios. Parece mucho, pero hace unos años atrás no podíamos ni siquiera encender una lamparita con eso. ¿Se acuerdan los que somos más viejitos? Esas lamparitas de 60 watts, 100 watts se hacía de día en la casa. Pero con 24, ni para la lamparita más chiquita nos alcanzaba. Ese es nuestro poder de procesamiento. Ese es nuestro poder en nuestro cerebro, 24 voltios. Imagínense si vamos a poder entender a su eternidad. Es imposible. Es imposible. Nuestra mente finita, limitada, no va a comprender en cabalidad a un Dios infinito. Lo único que nos queda es rendirnos en asombro y adoración al Creador. Él habita en la eternidad. Él es el alto y sublime. Él es el único santo, santo, santo. Y yo debo adorarle. Ante este santo, incomparable y eterno Dios, vamos a estar por siempre en algún día. Albert Barnes, predicador y escritor presbiteriano, él dijo lo siguiente: alabar es uno de los grandes deberes de los redimidos, pero será su empleo por toda la eternidad. Hoy decidimos adorarle. En la eternidad vamos a hacerlo constantemente. Es mejor ponerse a practicar de este lado. La segunda gran verdad que nos rinde ante Dios es su eterna comunión. Miren con quién tiene comunión el Eterno. Dice, yo habito en la altura y la santidad. Esa es su habitación. Él habita en la altura y la santidad. Me van a perdonar, pero esto de los verbos, sustantivos y adjetivos me encanta. Estoy estudiando para ser profesor de lengua y no puedo evitar ver estas cosas. En el hebreo, la altura, sí, es un sustantivo, una alta morada, un lugar alto, pero la santidad es un adjetivo, es consagrado. ¿Y cómo se hace para habitar un adjetivo? Es imposible. Es imposible. No se puede. Solo Dios puede hacer esto. Nosotros los mortales no podemos habitar en adjetivos. Podemos usarlos para describir nuestro entorno, podemos transitarlos, incluso hasta de manera muy relativa y rebuscada. Los adjetivos pueden visitarnos, pero siempre en relación con alguien más. Por ejemplo, yo soy alto, pero si me ponen al lado de un basquetbolista, dejo de ser alto. Entonces no soy alto, sino que se me describe como alto. Este adjetivo transita por mí mientras yo me encuentro en cierta circunstancia. Yo soy fuerte, no soy fuerte, pero si lo fuera. Traen a Mr. Olympia y dejo de ser fuerte. Los adjetivos no se pueden habitar. Siempre están
relativos a la situación de la persona. Y los usamos para describir, los usamos. Él es alto, flaco, lejos, argentino. Pero no los podemos habitar. Dios es el único que puede habitar en un adjetivo. Solo Dios puede habitar en la santidad, ya que Él no tiene comparación con nadie. Él no es santo relativo a otra persona. Él no es santo porque es mejor que alguien más. Su santidad es habitable porque no hay nada comparable. Él es santo y Él puede habitar la santidad. Porque no importa en qué momento del tiempo, no importa comparado con qué, Él nunca deja de ser santo. Él habita en la altura y la santidad. Esta naturaleza de Dios tan única, no solamente decide habitar en la santidad, sino que también decide compartir habitación con la humanidad. Inevitablemente, esa comunión tiene condiciones excluyentes. Un grupo muy selecto puede habitar con el eterno y el santo Dios. ¿Quiénes son? ¿Son los más fuertes los que habitan con Dios? ¿Son los más heroicos los que habitan con Dios? Son los más generosos, eso sí. Los que dan mucho dinero, ellos son los que habitan con Dios. ¿Son los más adinerados? ¿Los más ancianos? ¿Quiénes habitan con Dios? Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? ¿Y con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Esa es una condición excluyente para que Dios habite con nosotros. Quebrantado, esa palabra quebrantado es la palabra de acá, se traduce como abatido. Alguien que está quebrantado, una persona que expresa arrepentimiento profundo, un dolor profundo por haber pecado. Me duele haber ofendido a Dios. Me duele que su nombre sea manchado. Me duele, abatido. Tristemente, en este año, he conocido pastores que han dejado de serlo por su pecado. Y me duele la falta de arrepentimiento. Me duele. Pero hiciste esto, está mal. Sí, bueno, pero Dios sabe. Manchaste el nombre del Señor. No, bueno, pero fue un momento. Ya todo se va a arreglar. Da ganas de golpear en la mesa y decir, ¿dónde está el dolor? Bueno, yo me arrepiento, pero no me miren mal. Yo me arrepiento, pero no hablen mal de mí. Hermano, el arrepentido no pone condiciones. El arrepentido no pone condiciones porque está abatido. El dolor, el peso por su pecado es tan grande que está abatido. ¿Y qué hay que hacer? No, y tenés que congregarte. Ok. ¿Y van a hablar mal de mí? Es lo que merezco. Hablaba con mi esposa esta semana por el caso de un pastor que cayó en pecado. Entró en pecado, decidió pecar. Caer es un accidente. Este hombre entró en pecado,
fue descubierto y su iglesia le retiró el pago por su trabajo. De la empresa que habían fundado lo expulsaron, muchas gracias, porque era una empresa cristiana. Sus videos fueron borrados de internet. Ni siquiera iba a poder monetizar si es que eso se hacía. Y yo, pensando de que esto había sido una cuestión momentánea, le decía a mi esposa, qué doloroso, qué cruel, que por haber pecado quedó sin pan en la mesa. Un médico puede pecar y sigue siendo médico. Un abogado, un enfermero, un maestro pueden pecar y seguir en su profesión, siguen comiendo, pero un pastor no. Y decía, qué doloroso, qué triste. Y mi esposa siempre, con un buen tino, me dijo, pero Leo, es la consecuencia del pecado. El pecado trae consecuencias. Siempre. Y si yo he pecado y me arrepiento, no estoy diciendo, bueno, pero no quiero estas consecuencias. Las acepto. Es lo que merezco. Pero hablan mal de mí. Yo les di razón. No, pero ya no quieren confiar en mí. Traicionaste la confianza. Pero no, ¿por qué no puede volver a ser pastor? Hay requisitos y él los perdió. Pero ¿por qué si ya me perdonaste no podemos ser como si nada pasó? Porque sí pasó. Y fue nuestra culpa por haber pecado. El quebrantado de corazón no pone condiciones, está abatido. Y Dios habita con el quebrantado y habita con el humilde de espíritu. Esa es otra palabra. La palabra de Shapal se traduce como profundo. No es algo que se muestra, es algo que sucede en lo profundo. Una persona humilde de espíritu. Su arrepentimiento sucede en el interior y luego se deja ver en el exterior. Estas cualidades de estar quebrantado, de ser humilde de espíritu, son las cualidades que Dios busca en las personas que Él decidió habitar, en el interior de la persona. El quebranto es en el corazón, la humildad es en el espíritu. ¿Recuerdan la elección de David por parte de Samuel? Todavía Saúl estaba reinando y Samuel recibe el encargo de Jehová de ungir a un nuevo rey. Entonces se encuentra con el hermano de David, un tal Eliab. En 1 Samuel capítulo 16 se nos relata esto. En el verso 6 dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Este es el hermano de David. Tal vez sea el hermano mayor, porque fue el primero que el papá de David presentó. Y quedó asombrado. ¡Wow! Quedó asombrado. Es más, en el verso 6 dice, y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Mira lo que es este hombre. Es una cosa impresionante, imponente, poderoso. Él puede ser rey. Parecía casi un argentino. Quedó impresionado. Y el profeta exclamó, de cierto delante de Jehová está su ungido. Pero Dios le llama la atención en el verso 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho.
pero, pero mirá lo que es. ¿Cómo lo vas a desechar? Tenemos rey para rato con este. Es fuerte, grande, atlético, imponente. Perdón. ¿Cómo va a ser desechado? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es en nuestro interior que tenemos que buscar al Señor. Eso es lo importante para Dios. Las apariencias nunca salvaron a nadie. Las opiniones de otros, no, este es un buen chico, no, él es salvo. Las opiniones nunca salvaron a nadie. Los diplomas, doctorados, maestrías, magistraturas en estudios bíblicos, nunca han salvado a nadie. Ser reconocido, ser famoso, nunca ha salvado a nadie. Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira el corazón. Y es en nuestro corazón que tenemos que buscar que Dios habite con nosotros. Un corazón quebrantado, un espíritu humilde, arrepentido, sinceramente arrepentido delante de Dios. La tercera gran verdad que nos rinde ante Dios, la primera era su eterna existencia, la segunda es su eterna comunión y la última es su eterna determinación. Termina el versículo 15 diciendo, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dar vida es su eterna determinación. Es lo que Dios hace. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 13 leemos, temando delante de Dios, Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo, que da vida a todas las cosas. Este es Dios, un Dios creador, un Dios eterno, y Él es la fuente de vida. Es más, vemos que Jesús es la fuente de vida. En Juan capítulo 1, versículo 4, leemos, en Él estaba la vida. De hecho, Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es llamativo. Hay una aparente contradicción otra vez. En el principio, ¿qué dice? Era. ¿Cómo? No puede haber algo antes del principio. No hay una precuela en la creación. En el principio es el principio. ¿Cuál es el principio? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de ahí la creación. Sin embargo, Jesucristo era, antes del principio, un ser eterno, indivisible con el Padre y el Espíritu Santo. En el principio, Él era trascendencia, sin el gobierno del tiempo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era, otra vez, en el principio, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios es el que da vida a todas las cosas. Jesucristo es la vida y la luz de los hombres. En el verso 14 leemos que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra, ¿saben cómo se traduce del griego? ¿Se la puedo pronunciar? Tabernaculizó. Habitó. Hizo su habitación con nosotros.
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Habita el Señor en tu vida? ¿Habita el Señor en tus decisiones? ¿Habita el Señor en tus relaciones? ¿Nuestra vida gira en torno a Jesucristo o en alguien más? Él decidió habitar con nosotros, pero hay condiciones. De hecho, allí en el versículo 6 de Juan 1 se nos dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Saben cuál era el mensaje de Juan? Ketubar. Arrepiéntanse. No de la boca para afuera. Arrepiéntanse de corazón. Sientan dolor por el pecado y vuélvanse a Dios. Ketubar. De hecho, es su predicación allí en Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice Mateo 3, del 1 en adelante, está en la pantalla. No está en la pantalla, perdón. No lo puse. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era su mensaje, arrepiéntanse. ¿Saben cuál era el primer mensaje de Jesucristo comenzando su ministerio? Lo vemos en el capítulo 4 de Mateo, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, cuando Juan fue encerrado, y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El judío lo entendía perfectamente, había que hacer ketubar, arrepentimiento. El pastor Sugel Michelén, él dice, la vida cristiana es una vida de arrepentimiento, constantemente, todo el tiempo. Todos los días, todo el día. Ofendemos a Dios constantemente. Necesitamos arrepentirnos constantemente. Tener ese corazón quebrantado. Porque sabemos que hemos ofendido a Dios. Ese espíritu humilde. Porque sabemos quién es Él y qué somos nosotros. Y entonces sí, cada uno de nosotros podemos rendirnos a Dios y reconocer estas tres grandes verdades de Isaías 57:15. Su eterna existencia. Él habita en la eternidad. Su eterna comunión. Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Y su eterna determinación. Hay vida eterna para aquel que cree en el Dios eterno. Padre, te ruego que encuentres entre nosotros arrepentimiento de corazón. Personas que te buscan sinceramente, no por apariencia, no para quedar bien. Señor, nuestro desafío en este día es buscarte hoy, disfrutar de estar contigo hoy. Hay una eternidad que nos aguarda.